Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. No es hora de llenarse más el intelecto, que es bastante lleno, que lo tenemos ya. Es hora de vivir en el Espíritu. El Señor dice, cuidado, que en los postreros tiempos va a haber mucha confusión. No se dejen engañar. Sea quien sea. No hay tormentas en la barca. Que no calme su palabra. Con los ojos en su cara. Jesús es el Cordero del nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo a partir de la muerte de su Hijo. Pero, ¿entendemos la gracia y los beneficios de este Nuevo Testamento que conmemoramos cada vez que tomamos la comunión o partimos el pan? Para arrojar más luz sobre este tema, veamos a continuación la charla Comunión, Partición o Santa Cena. Con ustedes, la pastora Sara Jiménez. Caminamos sobre el agua. Hoy es un día de acción de gracias. Hoy es un día de reconocer lo que tú hiciste por nosotros. Porque tanto nos amaste, Padre Celestial, que nos entregaste a tu unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Como tenemos vida eterna y tenemos tu naturaleza que es amor, y tenemos todo lo tuyo, Jesucristo, no podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros sin agradecerte, oye, todo lo que nos has dado. Porque uno se pasó muchos años dándote las gracias y pensando en tu muerte, en tu resurrección. Oye, pero nos quedábamos cortos, si todavía nos quedamos cortos, en saber todo lo tuyo que nos lo has dado. Privilegio únicamente de los cristianos. Los cristianos somos otra cosa, somos otra cosa, no nos la estamos dando. No es vanagloria, porque no es por nosotros, pero es que un Dios nos los ha dado todo. Y eso es difícil de creer. ¿Qué cosa? Creemos mejor las cosas malas que las cosas buenas. Cuando creíamos que la pobreza era una bendición, oiga, eso no lo creímos lo más bien. ¿Por qué ahora no nos empeñamos en saber que somos los escogidos, que somos real sacerdocio, que somos pueblo santo? La santidad no se te va porque hoy hiciste lo que la Biblia dice que no hagas. Lo que tú vas donde es Jesucristo, mira, usé lo que me empeño yo en usar, una naturaleza pecaminosa y vieja, que no tengo ni que usarla, y la usé. Y Jesucristo te da un beso y un abrazo como buen pastor y sigue caminando. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que aprender. Qué grande es el Padre, el Dios Todopoderoso. Oh Jesucristo, oh Espíritu Santo. Mi corazón se contrite a veces, porque estoy viendo que el Señor nos dice, oigan, si ustedes ven una mata, ¿verdad? Un arbolito, y ve que se le caen las hojas, usted sabe en qué estación estamos. Si usted ve que florece, usted sabe también. Cuando da fruto, usted lo sabe también. Entonces, si saben eso en lo natural, ¿por qué no lo saben en lo espiritual? Y yo creo que hay muchos cristianos que están perdiendo un poco de tiempo. Porque ahora el Señor no habla si no es en griego o hebreo. Oiga, eso es terrible. Ese griego y ese hebreo me dispensan los que están en eso. Porque esto va a quedar grabado. Pero oiga,
Cuando usted está estudiando un idioma, usted no lo estudia con el espíritu, usted lo estudia con su intelecto. Entonces no es hora de llenarse más el intelecto, que es bastante lleno, que lo tenemos ya. Es hora de vivir en el espíritu. Y ese nombre de Jesús, dice la Biblia, no yo. Un día el cielo, la tierra y los abismos, al oír ese nombre, se tendrán que arrodillar. Y yo voy a dejar de decir ese nombre porque ha venido algo nuevo a la tierra. El Señor dice, cuidado, que en los postreros tiempos va a haber mucha confusión. No se dejen engañar. Sea quien sea, no me importa. Usted sabe lo que es la palabra. Usted sabe que según cada país tenga la lengua que tiene, pues entonces estudia la palabra en su lengua que está escrito. Pero el nombre de Jesús, en todos los idiomas, es Jesús. Ahora, si usted es latino, no se va a poner a decir nada más que como le gusta Jesús. Que eso no se lo quite nadie y se lo está quitando a muchos cristianos que valen mucho y se están dejando engañar. Y no se puede perder tiempo. Este es un tiempo de prepararse para los acontecimientos futuros. No podemos perder tiempo. Que le dijeron que haga esto. Oiga, ya usted sabe, ya con lo que usted sabe, puede usted ser el mejor cristiano del mundo, creyendo en que todo se lo han dado gratis. Pero no se deje engañar, porque ahora usted tiene que aprender hebreo y tiene que aprender griego. Cuando me dijeron eso, yo dije, qué bonito Jesucristo, y ahora eso es verdad. Entonces esta edad que yo tengo, nos lo dijeron a Juan Luis hace 2 años. Entonces esta edad yo voy a aprender ahora griego. Oiga, el idioma de nosotros verdadero son las lenguas. Porque ese es los idiomas de Jesucristo. Amén, amén y amén. Jeremías 33, del 1 al 3, en la página 828. Esto me lo puso tan claro el Señor hoy que digo, bueno, lo voy a decir. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ahí lo dice el Señor. Yo te enseñaré. Es Jeremías 33, del 1 al 3, en la página 828. Oye, confía en Él. Confía en Él. Que lo estás haciendo bien y lo harás mejor a medida que sigas teniendo revelación. Pero ni un paso para atrás. Amén. Versículo 6, ahí mismo. Sin embargo, le está hablando al pueblo de Israel, pero acuérdense que nosotros somos su Israel espiritual. Con estas cosas se las dice al viejo pacto, pero a nosotros nos las repite en el nuevo, a lo mejor en diferentes formas. Pero hoy Él ha querido que nos llevemos esto en el corazón. Sin embargo, les daré salud y los curaré. ¿Qué dice Él? Nos dará salud y los curaré. Pero yo creía, Señor, que íbamos a estar sanos y que no nos iba a dar nada. No, eso no es lo que dice la Biblia. Quitaré de ti toda enfermedad. Pero las enfermedades te darán porque están en el ambiente. Ahora, el causante de las enfermedades fue el pecado. Y el pecado que lo trajo, y el dueño del pecado es Satanás. Pero aquí nos los advierte muy claro. Los sanaré y los curaré. Y haré que disfruten, amén, ¿de qué? De abundante paz y seguridad.
Ahí está la sanidad, el curarte y el darte prosperidad. Porque, oye, la paz y la seguridad viene si tú tienes todos los días para todo lo que se necesita, ¿verdad? Así que ahí nos está diciendo que nos ha dado ya todo. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré ¿qué? Todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Eso es pasado para nosotros los del nuevo pacto. Ya todo eso lo ha hecho. Ya todo eso lo ha hecho. Y hoy es un día de apoderarse de todo eso. Porque si venimos a acordarnos de su muerte, su resurrección, oiga, tenemos que acordarnos lo que nos dio con ese sacrificio único. Entonces, por nosotros mismos, ¿vamos a poder? No vamos a poder. Pero dejando que el Espíritu haga y pidiéndole al Espíritu, lo hará. Y seremos ese pueblo que está esperando Él en la tierra. Si te escogió a ti y me escogió a mí, le vamos a decir que no. Y ese es el gozo y la alegría que tenemos que tener. Que los acontecimientos que vienen son buenos para el cuerpo de Cristo. Que te lo han dicho 20. Si no te lo dicen 100, no ha cumplido el que está aquí parado. Porque la fe viene por oír. La fe viene por oír. Y por oír la palabra. Y la palabra, dice el Señor, vine a traer buenas nuevas. Y ya usted sabe lo que son las buenas nuevas, ¿verdad? En la otra página, en el versículo 11, dice: den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es como eterno. El versículo 15, en aquellos días y en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo. Esos tiempos ya pasaron. Nosotros ahora nos alegramos de que eso estuviera escrito, porque como estuvo escrito, los de aquel tiempo podían saber qué era lo que iba a pasar. Pero esto para nosotros ya pasó, porque ya Él vino a la tierra, el justo, el grande, el poderoso, el brote de David, aleluya, que fue Jesucristo. Entonces, apoderarnos de lo que es nuestro. En aquellos días, ya. Y en aquel tiempo, ya. Haré que brote de David un renuevo justo. Y Él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días, Judá, somos de la tribu de Judá, como es Jesucristo. Adoración y alabanza. Estará a salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Cada vez que tú digas que el Señor es nuestra justicia, algo pasará en tu vida. El enemigo tendrá que alejarse un poco. Y si lo sigue diciendo, va a llegar el día que no va a querer saber de ti. Esto quiere el Señor que lo tengamos en mente y que actuemos a base de lo que hemos leído. Porque todo eso lo tenemos ya por ese sacrificio único que hizo Jesucristo. Ese sacrificio, no lo vuelvo a repetir, fue un sacrificio único. Dice la Biblia, hizo el sacrificio una vez y para siempre. No tiene que sacrificarse más. Porque es Dios Todopoderoso. Entonces ese sacrificio ya no lo va a hacer más. De ese sacrificio es que nos agarramos, porque ya sabemos quiénes somos al aceptarlo como Señor y Salvador. Entonces, cuando vengamos
a tomar la comunión o Santa Cena o partición, es con el gozo de saber que por ese sacrificio todo nos lo ha dado. Por eso Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Porque cada vez que ustedes se acuerden de lo que yo hice, en primer lugar me lo van a agradecer. Y en segundo lugar, ustedes van a querer recibir todo lo que gratis le di. Pero para eso ustedes tienen que creer y para eso ustedes tienen que no amilanarse ni caerse ya destruidos por la primera cosa desagradable que les pase. No le haga caso a nada de lo desagradable que le pueda pasar. Que ese Dios dice que no lo va a dejar ni lo va a abandonar. Y a lo mejor pasa un momento desagradable y eso ya después se borra. Entonces hoy es el día que hizo el Señor. Día de alegría. Si nos vamos como siempre a esos versículos tan hermosos de Mateo 26, del 26 al 29 en la página 1034. Oh, gloria a Dios. Aquí está Jesús. Vamos a recordar lo que Él hizo. Aquí está Jesús con sus discípulos. Mandó a los discípulos a la que le dijeran al dueño de aquello que Él iba a celebrar la Pascua en ese lugar. A lo mejor esa persona no estaba todo el tiempo con Jesucristo, pero era de Jesucristo. Ahí hay enseñanza. A veces vemos una persona que no es de nuestra iglesia o que tenía una vida no muy buena y nos hablan de conversión y entonces uno no cree. ¿Esa que se convirtió? Pero tú no sabes quién era ella. Oiga, cállese. Entonces Él preparó aquella mesa para que celebraran la Pascua. ¿Por qué Jesucristo tenía que celebrar la Pascua? Porque era un mandato del Padre de que celebraran la Pascua. Y Jesucristo vino a la tierra y pertenecía al viejo pacto. Entonces Él tenía que hacer las cosas que le mandaban a todo el mundo, Él las tenía que hacer también. Entonces está reunido con sus discípulos para celebrar. Pero ya es la última cena. Ya Él sabe que no va a volver otra vez a comer de la Pascua hasta que no esté en el cielo con su cuerpo, que va a haber una cena después del rapto. Entonces, no puede enseñarle todo esto a los discípulos. Y se lo dice como con un gotero. El versículo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Ahí vemos, y a veces se toma esto como en lo natural. Acuérdense de que cuando en Juan 6 comieron y bebieron con aquel milagro de aquellos panes y aquellos peces, oiga, el pueblo se animó. Dijo, cada vez que estemos con Jesucristo vamos a comer y esto está fenómeno, este festín. No. Jesús se fue solo. ¿Y por qué se fue solo? Porque pensaba, han comido, yo he estado con ellos, pero como no pueden todavía tener el espíritu mío en ellos, su espíritu no puede nacer de nuevo todavía porque yo no he dado mi vida. Están tomando lo que yo digo
en lo natural. Este pasaje es en lo espiritual. Pero tenía que tener un símbolo. Y cogió el pan. La Biblia nos habla que el pan es la palabra. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que él dice que este es su cuerpo. Él dijo que era la puerta y no se volvió puerta. Entonces, esas cosas que decía Jesucristo hay que tomarlas en lo espiritual. Entonces lo que nos está diciendo es, no se olviden de que mi cuerpo se desbarató, pero para que el de ustedes estuviera bien, porque si dije que por mi llaga fueron ustedes sanados, yo lo que quiero es verlos sanos, y yo voy a pagar el precio, lo dijo ahí porque todavía no lo había hecho, ya nosotros sabemos que sí que lo pagó. Entonces todo esto es sentido espiritual, pero con algo material, para que la gente de lo material salte a lo espiritual. Usted se come ese pedacito de pan, pero ahí no está el cuerpo de Jesucristo, porque ¿en qué cuerpo cabe Jesucristo? Entonces, usted se acuerda cuando se come el pedacito de pan, Señor, gracias te doy, porque es que tu cuerpo fue desbaratado para que el mío estuviera sano. Yo acepto hoy la sanidad de todo mi cuerpo, Señor. Yo acepto la sanidad, porque ahora me estoy acordando de lo que te costó a ti. Y puede pensar en un momento en su dolor, hoy es el día de eso, y que ya Él pagó por su enfermedad. Cuando se tome ese jugo de la vid, ya usted sabe que la sangre de Jesucristo fue derramada para nuestra liberación espiritual, para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre, para borrar todo lo que había ensuciado Satanás. Y le da gracias por esa sangre que tiene poder, por esa sangre que usted la reclama. Oiga, cada rato, no deje pasar nada desagradable en su vida sin reclamar la sangre. Sus hijos cuando salen, hoy en día como están las cosas, oye Señor, está bañado con tu sangre. Porque la sangre nos es aplicada cuando aceptamos a Jesús. Ya esa sangre de allá arriba la ven. Pero, oiga, no está de más que usted se bañe más. Así que esa es la forma como se debe hacer esto. Y con el gozo, y a sabienda que Él dice también, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Sí. Les digo que no beberé de este fruto de la vida desde ahora en adelante. Recuerden que Jesucristo también comió y también bebió. Dice que comamos, pero Él comió también y Él bebió. Entonces dice, le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo. ¿Y qué es el vino nuevo sino la gracia? Él está deseando, oigan eso, si Él lo desea, su cuerpo lo tiene que desear también, y no estar pensando en griego ni en hebreo. Lo que tenemos ahora es que pensar que Jesucristo está gozoso porque va a venir el día en que su cuerpo y en la cabeza nos vamos a juntar allá en una cena esplendorosa. Y ahí todo el mundo va a saber que el vino nuevo es la gracia. Y vamos a estar en gracia. Y lo que viene después es por la gracia.
Y después de ese Armagedón se pasa 1000 años Jesucristo aquí. Y es por la gracia que nosotros vamos a estar. Y es por la gracia que no nos vamos a separar de la cabeza nunca. Por una eternidad. Esto son buenas nuevas. Salen de la palabra. Jesucristo quiere que las tomemos, las vivamos y anhelemos ese día. Lo que no quiere es que ahora, ay Señor, si fuera mañana, qué bueno. Y cada vez que le pasa algo, ay, tú ves Jesús, ya yo me quiero ir porque esa cena. No, oiga, cójalo suave. Es cuando Él diga. Pero usted sabe que eso va a pasar. Y se alegra por eso. Con todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a oír las otras oraciones y que sea un día de a la verdad recibir gracia de nuestro Señor y que todo en nuestras vidas cambie. ¿Por qué? Bueno, porque creemos en que se nos ha dado todo y veremos su gloria. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqb.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. Vamos hoy a decir algo muy importante que mucha gente no lo sabe y todo cristiano debe saberlo. Y si hay alguien que ha puesto el programa y no es cristiano, el Señor lo está llamando y quiere que sepa quién es Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, es muy importante. Dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique, pero dice por completo. Lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama, que es el Señor, es fiel y así lo hará. Importante versículo, porque aquí nos hace ver que el hombre es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Lo más importante del hombre es el espíritu. Pero ¿qué pasa? El espíritu del hombre, por el pecado, murió. Por eso nada más se habla de alma y cuerpo. Y no se habla del espíritu. Cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, ya se da cuenta y uno aprende en realidad quién es uno. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. El Señor aquí le da importancia a las tres partes. Al espíritu es lo primero, al alma y al cuerpo. Y nosotros tenemos que verlo así. El espíritu es la parte interna de nosotros que murió por el pecado. ¿Por qué pecado? Por el pecado de Adán y Eva, que fueron las primeras personas que Dios creó. Ellos pecaron, no le hicieron caso a Dios. El pecado de la desobediencia.
No del sexo, que se comieron la manzana, nada de eso. Es el de desobediencia. Miren, de este árbol no coman. Ahora ustedes pueden comer de todo lo demás. Porque en esta tierra que yo les di a ustedes, aquí hay de todo. Pero de ese árbol no coman. Comieron porque Eva le insinuó a Adán que podían comer porque se lo había dicho la culebra. A veces el hombre se aloca tanto que puede hasta hacerle caso a que un animal le hable. Adán le hizo caso, pecó, entonces el hombre ya no estaba como cuando él lo creó. El espíritu del hombre murió y esa maldición la ha tenido todas las generaciones. La buena nueva es que un día Jesús vino a la tierra tomando cuerpo, pagó por los pecados, murió en la cruz y la sangre que derramó, que tiene poder, hizo que todo aquel que recibiera a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu iba a nacer de nuevo. Eso suena lindo y es lindo, pero ¿qué fue lo que nos ha dado vida a los espíritus de los cristianos? La vida de Jesús. La vida de Jesús. Eso es precioso. Entonces, todos los cristianos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el espíritu de ellos, de nosotros, está vivo. Ya no es un espíritu muerto. Ya lo principal en nosotros, como dice el Señor, que es el Espíritu, ya vive en nuestro espíritu el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es la fuerza, el poder, la energía de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, viene a morar en nosotros. Ya somos seres espirituales. Entonces, ya vamos sabiendo que lo principal en nosotros es el Espíritu. La palabra dicha por Pablo, que tuvo esa revelación del mismo Jesucristo, nos hace ver que sí, que ya entonces nosotros estamos en Cristo, porque el Espíritu de Él vive en nosotros. Entonces, vamos a ver cuál es la voz del Espíritu, la conciencia. Hay personas por ahí que dicen, mi conciencia me dijo, si no ha nacido de nuevo, si no tiene a Jesucristo, no fue la conciencia que le dijo, porque la conciencia es la parte principal del espíritu. La voz del cuerpo son los sentimientos. Cada vez que tú, cualquier cosa te ofenda, que te pase algo y no te guste, lo que está hablando en ti es la voz de los sentimientos, que es la voz del cuerpo. Entonces tenemos la voz del alma, que son los razonamientos. Si nos aprendemos esto bien, comenzaremos a vivir una vida cristiana, poniendo todo en orden para que, como dice Él en su palabra, nuestro ser completo, el espíritu, el alma y el cuerpo estén irreprensibles e irreprochables. ¿Debemos hacerle caso a la voz del cuerpo, que son los sentimientos? No. ¿Debemos hacerle caso a los razonamientos, que es la voz del alma? No. Debemos hacerle caso a la voz del espíritu, que es la conciencia. Claro que sí. Se percibe a veces esa voz, pero algunas veces esa voz es audible, pero otras veces esa voz no es audible, sino que uno siente como algo que le da paz, y es el Espíritu de Dios. Es nuestro espíritu
hablándonos a través de lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Entonces, ya sabemos de las voces del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces, con el cuerpo hago contacto con el mundo físico. El cuerpo es el que se mueve en la tierra, hace contacto con el mundo físico. Con el alma hago contacto con el mundo intelectual. Intelectual. Ahí en el mundo intelectual están los razonamientos, está la mente, está los sentimientos, está todo aquello, la voluntad, todo en realidad lo que le molesta al hombre, que si se lleva de eso en todo, ahí es donde entra el pecado. Ahí ahora es que hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, con el espíritu hacemos contacto con el mundo espiritual. Y como somos seres espirituales, porque nuestro espíritu ha nacido de nuevo, porque en él vive el Espíritu de Dios, entonces podemos dejar que sea el Espíritu Santo el que nos mueva. Tú dirás, pero ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo? Yo no entiendo. Cuando comiences a creerlo, tú verás y comiences a buscarlo. Porque no se puede desarrollar uno espiritualmente si no es a través de la palabra. Entonces, estudiando, meditando la palabra, dedicándole tiempo a nuestro Dios y creyendo que lo que hizo el Espíritu en Jesucristo lo puede y lo quiere hacer con nosotros, nuestras vidas van a cambiar. No te olvides que el hombre posee un alma y en esa alma está la mente, el intelecto, la voluntad, la sensibilidad y las emociones. Cuando percibas algo de esto, no es el espíritu tuyo que te está hablando, son cosas del alma, que el cristiano tiene poco a poco, que al desarrollar esa vida de oración, esa vida de comunión con el Señor, de dejar que el Espíritu haga, lo que va a hacer es que va a desarrollarse tanto que va a ser una delicia el vivir, porque las tonterías más grandes, hay muchos cristianos ya que eso lo experimentamos, pero el tiempo de ahora es enseñar a los cristianos estas cosas, porque los cristianos a veces no se les enseña como se les debe enseñar. Se da una buena prédica, la gente se va contenta con la prédica, pero no le han explicado nada de la prédica, sino que oyeron cosas hermosas. Entonces no pueden cambiar, porque en realidad lo que han oído no lo han entendido y no han encontrado cristianos que estén dispuestos a enseñar la palabra tal y cual está escrita. Nosotros, por eso, nos empeñamos y por eso hay un programa, por eso hay 2 días que tenemos culto, para que la gente aprenda y sepa quién es, sobre todo quién es Dios, quién es Él y las cosas que tenemos por esa sangre derramada de Jesucristo. Y entonces vemos lo importante que es nuestro espíritu. No te conformes ahora con todas las cosas que leímos que son del alma, que las puedes estar viviendo. No te conformes con eso, porque con esas cosas del alma no vas a llegar a ser ese cristiano que pueda recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra.
Porque haciéndole caso a las cosas que hemos leído, que son del alma, no hay fe. La fe es espiritual. La fe viene del Espíritu y va a salir de ti a medida que tú busques a Dios. A Dios hay que buscarlo, porque Él dice que todo el que lo busca lo encuentra. Todo el que pide, Él le da. Y todo el que toca, Él le abre. Pero necesita corazones dispuestos que lo hagan, que sepan que ese es el método de Dios, no el método de nosotros. Nosotros queremos pedirle algo al Señor a nuestra manera y que Él nos complazca. Y Él dice, no, mi palabra está escrita. Ya yo hice por ustedes todo lo que tenía que hacer. Si tú te pones a leer las epístolas, las cartas, sobre todo las de Pablo, te vas a dar cuenta que ya está todo dado. Entonces, si lo leemos, lo creemos, y la oración nuestra es como la que oímos en una de las charlas de David, donde David le decía al Señor lo que él ya tenía y lo que él significaba para Dios. Entonces, tu vida cambiará. La de los tuyos cambiará. Pero la primera o el primero que tiene que cambiar eres tú. Eres tú. Llevarte de la palabra. Ir a iglesias del Evangelio completo, donde te enseñen todo lo que dice la palabra, todo lo que anhela el Señor de nosotros. Entonces, si tú haces tu parte, el Señor dice en su palabra, y lo dijo desde la cruz, que está todo consumado, que está todo consumado, que Él lo hizo todo y que Él nos dio todo, que nos dio tanto, que todo aquel que lo acepta como Señor, vive en Él. Vive en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve en nosotros, vive en nosotros, y que esta fachada que tenemos por afuera no es todo en nosotros. En el Espíritu, al estar el Espíritu de nosotros junto con el Espíritu de Dios, se forma el hombre interior. Y el hombre interior es lo que vale de nosotros. Es lo que tenemos que ocuparnos, que se siga desarrollando, para que el Señor cuente de verdad con su pueblo, con todas las denominaciones, con todo aquel que tiene a Jesús como Señor y Salvador, aquí y en todos los países del mundo. Bastaría con que nosotros hiciéramos eso para que todo cambiara en la tierra. Oiga, usted está hablando cosas como que no es difícil de creerlo. Pídele a Dios, recibe el Espíritu Santo, enamórate de Jesucristo y tú verás cómo esa revelación de Él que ya está en ti va a salir de ti, para que esa palabra, cuando la oigas o cuando la leas, sea palabra viva, no sea letra muerta, porque con letra muerta ni vamos a hacerle bien a nuestro país ni a nadie, y sobre todo a nosotros mismos. Oh sí, hoy le pido al Señor que todo el que esté viendo, oyendo esta charla, que se entregue hoy a ti, Señor, y que comprenda que tú eres el Dios trino y uno, el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que se ha creado, que anhela
que su pueblo se levante y que a través de su espíritu haga lo que tiene que hacer. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.